Hoy lunes 9 de julio a las 8:45 la mesa está llena. La casa está completa para recibir al presidente de la República. Bienvenido, señor presidente. Otto Pérez Molina, 6 meses después de haber llegado al poder. Pablo Hurtado, Pedro Trujillo, estamos listos para conversar con el presidente Pérez Molina. Muy bien, pues empecemos, señor presidente. El primer tema creo que es de obligado abordaje, la reforma constitucional. La pregunta que muchos televidentes se hacen: ¿por qué esas reformas y no otras? ¿Por qué ustedes como gobierno se centran en un paquete de reformas que puede tener una lectura u otra, pero por qué esa focalización? Bueno, yo creería que, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por la entrevista. Yo creo que en el tema de la reforma constitucional nosotros abordamos 4 áreas. Ahora estamos hablando de 5 áreas realmente. Una es, primero, porque la población, nosotros el sentimiento que tenemos es que es necesario, ahora que no estamos en crisis, todas las reformas constitucionales, las mismas constituciones fueron hechas en momentos muy especiales, podríamos decir en momentos de crisis o saliendo de una crisis. Las últimas 2 reformas fueron una, después del Serranazo, que fue la reforma del 94, y la otra reforma que fue como consecuencia de los acuerdos de paz en el 99, que no pasó. Entonces nosotros decimos, ahora tenemos un momento de respiro y podemos hablar despacio, sin ninguna presión, sobre las reformas que deberíamos de hacer a la Constitución, y nosotros lo enfocamos en 4 grandes áreas. Seguridad y justicia, que nosotros creemos es importantísimo mejorarlo. La otra es el tema de la transparencia. Un tercer pilar es el tema del fortalecimiento político. Y el cuarto pilar sería la fiscalidad del Estado. Y el quinto, que lo estamos agregando, aunque ahorita lo tenemos incluido dentro de las reformas del fortalecimiento del sistema político, es el tema de los pueblos indígenas, que nosotros creemos que es una realidad en el país y que debemos de por lo menos incluirla. Entonces son esas 5 grandes áreas en las cuales en un momento que no hay presiones, pero no crisis, no llega a una crisis. Y es un momento de que podamos sentarnos, poder platicar y poder decir, bueno, hablemos de cuáles son reformas. Tal vez algunos dicen, mire, son mínimas, otros dicen son muchas, no deberían de hacerse, las pueden hacer por medio de la legislación ordinaria, pero hay puntos que no se pueden hacer por legislación ordinaria y que nosotros creemos que son importantes poderlas hablar, dialogar e impulsarlas. Presidente, pero en ese mismo diálogo ya le han dicho sectores como hoy, el sector empresarial, que no está de acuerdo, que primero hagan reformas a través del Congreso a ciertas leyes y que se discuta eso antes. ¿Cómo recibe usted esas negaciones de entrada en este diálogo? Mire, yo lo que le respondo a ellos es, una cosa no es excluyente de la otra. Usted puede trabajar reformas constitucionales que tienen todo un proceso y puede trabajar las reformas con leyes ordinarias. Le quiero contar, de hecho, la propuesta nuestra de las reformas a la Constitución Política de la República están provocando reacciones para empezar a reformar leyes ordinarias que han estado por mucho tiempo. Por ejemplo, mañana tengo reunión con la Comisión del Congreso de la República, la Comisión Electoral y de Partidos Políticos. Y ojalá mañana logremos un acuerdo, para que unos digan, mire, estas reformas nosotros las incluimos en la ley electoral y de partidos políticos, yo las saco de la reforma constitucional y nos quedamos en, ojalá, bien armonizado con las reformas que sí son necesarias que vayan a la Constitución Política de la República. Pero el argumento que dio el CACIF es, no es necesaria una reforma constitucional, se puede hacer por leyes ordinarias. No es cierto. Hay reformas que no se pueden hacer por leyes ordinarias y por eso impulsamos nosotros la reforma constitucional. Pero usted sabe que hay reformas concretas que le molestan al CACIF o que parece hacerlo sentir incómodo. Por ejemplo, la que mencionó usted como el quinto eje, la de pueblos indígenas, el reconocimiento de la nación como pluricultural y multilingüe. ¿Cómo se explica usted ese rechazo a un punto como ese, por ejemplo? Mire, esas son las cosas que nosotros nos hubiera gustado, que el CACIF nos dijera, mire, no estamos de acuerdo en estos puntos, pero decir no estamos de acuerdo y todo puede ir por leyes ordinarias, nosotros lo rebatimos y le decimos, mire, la inclusión de los pueblos indígenas que hoy en la Constitución, imagínense, aparecen como comunidades indígenas, en donde no reconocemos que nuestra nación es multiétnica, plurilingüe y multicultural.
Eso es lo que nos provoca que ahora que me reuní la semana pasada con las organizaciones de los pueblos mayas, nos llegaran a decir, miren, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo, porque nosotros queremos una Asamblea Nacional Constituyente que haga una nueva constitución y que sea incluyente, no como la constitución que hoy tenemos, que es excluyente porque no nos toma en cuenta. Esa es la posición de ellos. Y les dijimos, mire, vamos a dar pasos y demos pasos, si quieren pequeños, pero que sean pasos sólidos para realmente hacer una constitución más incluyente. Vendrá después otra reforma, ojalá más adelante, con más madurez, con más tiempo, en otro momento que permita ir haciendo otro tipo de reformas. Pero lo que no podemos hacer es, en este caso, si a ellos les molesta decir que queremos reconocer a los pueblos indígenas, es voltearle la espalda a la realidad, Juan Luis, y nosotros aquí de verdad no podemos hacer reformas y decir, mire, esto de los pueblos indígenas no lo vamos a tomar en cuenta. Sería irresponsable. Hablando de oposición, en el Congreso es presumible que haya partidos políticos, yo voy a dar los nombres, Líder, UNE, URNG, que se opongan o que discutan o que ralenticen los procesos de discusión, como ya hemos visto en algunos. ¿Qué esperan ustedes en el Congreso que es una segunda línea de combate de toda esta reforma? Sí, ahí va a ser importante. Nosotros ojalá logremos tener realmente pues por lo menos necesitamos 105 votos para que pueda pasar la reforma. Pero el otro tema es que no se nos convierta en lo que pasó en los acuerdos de paz, en donde 12 reformas que venían llegaron a 57 y terminó frenándose. Pero también hay otros ingredientes, como por ejemplo era el último año del gobierno del presidente, venía con mucha fuerza el otro partido y el otro candidato, que obviamente estaban opuestos y se habían opuesto a todo el proceso de paz. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Pero nosotros creeríamos que ojalá logremos un acuerdo que sea lo más amplio posible y que en el Congreso pues tienen la última palabra, pero que ojalá sean los menos cambios posibles para que pueda continuar sobre los 5 pilares que nosotros estamos proponiendo. Presidente, y la última palabra suya, la del Ejecutivo, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a llevar o intentar llevar esta reforma? ¿Cuál es su fecha o momento límite para que usted sepa si van a lanzarla o no? Bueno, nosotros de hecho sí estamos dispuestos a lanzarla, es decir, nosotros no estamos ahorita haciendo esto como una prueba para ver hasta dónde llegamos. La disposición es, vamos con las reformas. Por supuesto, es la parte que a mí me corresponde como ejecutivo. Luego tiene que entrar el otro organismo que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y le vamos a pedir a las diferentes bancadas que se pueda tratar el tema y que finalmente llegue a la tercera fase, que es la aprobación a través de la consulta popular. Pero la disposición en este caso del Ejecutivo es sí avanzar y sí ir con la reforma. Es decir, no, en este caso no vamos a decir nosotros tenemos un plan B y el plan B es retirarlas. Aquí no tenemos plan B. Aquí la población en este sentido es la que tiene la última palabra, decir sí o no. Pero nosotros vamos con la reforma. Pero antes de darle la palabra a Juan Luis, la población tiene muchas dudas de qué tanto pueden tergiversar esas propuestas que haga el Ejecutivo al momento de llegar al Congreso y que al llegar a la consulta popular sea algo totalmente distinto a lo que se consensó con las organizaciones. Bueno, ahí los sectores. sí podría haber una situación. Es decir,